tuvimos que viajar a Bogotá con mi esposa a una asamblea de pastores que se hace anualmente. No me gusta mucho ir a Bogotá, realmente eso es un complique para mí, no me desenvuelvo muy bien en Bogotá. Así que bueno, teníamos la reunión un miércoles desde temprano en la mañana, así que hablamos con mi esposa y decidimos irnos desde el día martes. Teníamos pico y placa, así que nos fuimos tarde y llegamos como una hora antes de que se aperturara o se cerrara ya el pico y placa de ese martes. Así que nos quedamos esperando un ratico ahí. Entonces le dije a mi esposa, pues vamos allí a Mosquera. Llegamos allá un momentico, no nos quedamos aquí en carretera y vamos, comemos algo, no sé. Fuimos, llegamos a Mosquera y todo eso. Y le dije yo a mi esposa, más bien, ¿por qué no nos quedamos acá esta noche? Buscamos un hotel y mañana veo aquí que en el Waze es relativamente cerca del lugar donde nos corresponde la asamblea. Y pues los hoteles que mostraba allí internet no eran hoteles sino moteles prácticamente. Entonces íbamos allá y alguien nos dijo, no, usted aquí difícilmente va a conseguir hoteles. Entonces dije, no, pues cómo no vamos a conseguir un hotel. Entonces fuimos al parque de nuevo, ya no nos confiamos por internet, sino que fuimos al parque y vimos a alguien que estaba saliendo de una iglesia católica. Y entonces le dije, lo vimos como serio. Le dije, hazme un favor, no estoy buscando un motel, estoy buscando un hotel. Y nos refirió a un lugar, dijo, mire, tal lugar. Entonces fuimos hasta allá, llegamos hasta allá, y sí, el lugar se veía aparentemente bien. Y cuando mi esposa se iba a bajar a preguntar, vimos que allá, escrito con un marcador en vidrio, decía promoción 60,000 pesos 4 horas. Y a ver, yo considero que una cama es algo muy personal, es algo muy íntimo, así que yo me cuido de no acostarme en cualquier lugar. Entonces yo le dije, no, mi esposa, así nos toque dormir en el carro. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces ya se cumplió la hora del pico y placa, vamos a acercarnos allá hasta el hotel lo más cerca que podamos estar, cosa que mañana no tengamos ningún problema. Llegamos allá a un hotel muy bonito el lugar. Y entonces me dio por averiguar cuánto vale la noche de pareja en ese hotel. 600 y pico mil de pesos. Yo le dije a mi esposa, nos tocó dormir en el carro. Y entonces yo estaba angustiado ya porque ya era tarde. Entonces yo le dije a un taxista que le dije, hermano, hágame un favor, un hotel por aquí cerca, cómodo, económico, no me mande un motel, mande. Entonces me dijo, sí, mire, por aquí cerquita, que no sé qué y toda la cuestión. Llegamos, todos los hoteles llenos. Y entonces ya yo me estaba como angustiando ya, y entonces yo pensé en algo. Yo dije, oiga, tremendo aquellas personas que se sienten como extranjeros en otra tierra, ¿no? Que es, oiga, aquí uno está como a la deriva, ¿sí? Y me acordé de María y José buscando un lugar, un hotel, una habitación, pero no había, y le tocó dar a luz por allá en un pesebre. Entonces me ponía yo a pensar en eso. Al fin y al cabo conseguimos un lugar en un hotel. Bueno, allí estuvimos y al otro día pudimos llegar temprano allí a la asamblea. Pero me quedó esa impresión de lo que vive un extranjero cuando llega a una tierra desconocida. ¿Y aquí qué? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hay que hacer? Eso me pareció tremendo. Y me ponía yo a pensar en la vida de Jacob. Jacob era un hombre que tuvo que de la noche a la mañana que salir huyendo porque su hermano lo quería matar. Le cogió la noche en el camino, así que le tocó dormir a la intemperie. No había cobija, no había almohada. Tomó una piedra y la puso como si fuera una almohada. Y Jacob tuvo un sueño, y en ese sueño Dios se le manifestó a Jacob, donde él vio los cielos abiertos, una escalera grande que iba de la tierra al cielo, del cielo a la tierra, y por esa escalera ángeles descendían, pero ángeles también subían.
Y Jacob recibe una palabra de parte de Dios a través de esos sueños y le dice: Jacob, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y no temas, Jacob, que yo estoy contigo para guardarte en todo este viaje en el cual tú vas. En otras palabras, lo dijo como dijo el cronista en fútbol: tú tranquilo, yo voy contigo y yo peleo por ti. Tremenda promesa. Entonces, Jacob se despertó del sueño y mire lo que ocurrió en Génesis 28, el verso número 18. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. O sea, ya dejaba de ser una piedra común y corriente para convertirse en una piedra especial. Y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó Jacob? Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, mire lo que Jacob prometió a Dios: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si yo volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y el último versículo dice: y esta piedra que he puesto por señal será ¿qué? Casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esa fue la promesa que hizo Jacob, huyendo de su hermano, una mano adelante y otra atrás. Parece que lo único que tenía era su ropita allí, un aceite con el cual ungió la piedra y no sé qué más, muy poco. Pero después de esta palabra que Dios le da, Jacob decide hacer esta promesa. Y usted ya conoce la historia, porque lo hemos visto durante las últimas prédicas, de que Jacob llega a la casa de su tío, que su tío lo engaña, que resulta trabajando 14 años para tener a la mujer de sus sueños, a Raquel, tenerla como esposa. Y ahí le empacaron a la mayor, a Lea también. Y después de esos 14 años de trabajar por su esposa, Jacob trabaja 6 años más. Y en esos 6 años, lo vimos el miércoles, como Dios bendice a Jacob, y Jacob, de tener manos vacías, llega a tener manos llenas. Lo vimos el miércoles, ¿es así? Entonces mire, dijimos el miércoles que llegó el momento donde Jacob estaba muy bendecido económica y materialmente, y Jacob decide regresar a su tierra, porque el sueño de él era volver a ver a su papá, a la casa de su padre. Su papá todavía vivía. Yo quiero volver. En el camino él encuentra el respaldo de Dios, porque se reconcilia con su hermano Esaú, quien un día había jurado: yo lo voy a matar. Entonces se reconcilia con él. Ahí puede ver usted el respaldo de Dios, y se queda habitando en determinado lugar. Ahora aparece el capítulo 35 de Génesis, el versículo número 1. Quiero que nos sentemos aquí en este capítulo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube ¿a dónde? ¿Se acuerda? Betel. Muy bien. Levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí, ¿qué debía hacer? Un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces yo le puse como un subtítulo ahí, como una reseña a ese punto del versículo 1. Lo puse así: una indicación. Dios aquí a Jacob le da una indicación. Le dice, acuérdense que han pasado más de 20 años, ¿no? Y Dios le estaba diciendo a Jacob, le estaba diciendo: acciona, porque le dice: levántate, sube a Betel, mora allí, permanece allí, habita allí en Betel, y hazme un altar. Ahí Dios habla como en tercera persona. Haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jacob: quiero que cumplas lo que un día tú me
prometiste. Porque si a nosotros se nos olvidan las promesas, a Dios no. Y aquí yo me permito hacerle una pregunta. ¿Hay alguna promesa que en algún momento usted le haya hecho a Dios y que aún usted no ha cumplido? Si de pronto usted dice: pastor, a mí se me olvidó, hoy Dios le está recordando y le está diciendo: a mí no se me olvida. Pero es que, Señor, han pasado más de 20 años, ¿usted todavía se acuerda de eso? Y Dios dice: sí. Por eso es que la Biblia dice en Eclesiastés, dice: es mejor que no prometas. O como quien dice, piensa muy bien antes de prometer. No sea que habiendo prometido no llegues a cumplir y seas contado como un insensato. Y vuelvo a hacer la pregunta en esta hora, o más bien, ayúdame a predicarle y a esculcar a su vecino el corazón. Pregúntele: ¿hay alguna promesa que le has hecho a Dios que no hayas cumplido? Puede ser que a finales del 2023 ustedes prometieron algo a Dios en el 2024. Y estamos a ¿cuántos días? 16 días de terminar el año 2024 y hasta el momento tú no has cumplido. Y Dios hoy viene para decirte: quiero que me cumplas. Como Dios diciéndole a Jacob: yo te he cumplido. Tú un día me dijiste: si fuera Dios conmigo, yo he ido contigo. Tú un día me dijiste: si me guardara en este camino. Y debes ser consciente, Jacob, que te he guardado. Tú un día me dijiste que si te diera pan para comer, y te he dado pan para comer. Tú un día dijiste: y si me diera vestido para vestir, y te he dado vestido para vestir. Yo te cumplí, Jacob. Llegó el momento de que tú me cumplas. Diga: Entonces, por eso le da una indicación. Dios es un Dios de órdenes y de indicaciones. Porque le habla de una acción y porque le habla de un lugar. No es donde tú quieras, es en Betel. Allí donde yo me aparecí a ti cuando tú huías de tu hermano. Versículo número 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Mire ahora lo que Jacob les dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y yo lo puse aquí en mis notas como una reseña que decía: preparación. Ya Dios nos dio una indicación. Ahora Jacob se va a preparar para hacer lo que Dios le dice que debe hacer. Y Jacob dice a su familia: quiten los dioses ajenos. ¿Qué? ¿En la familia de Jacob? Sí. Y Jacob sabía que en su familia habían dioses ajenos que no eran agradables delante de los ojos de Dios. Por eso dice: quiten los dioses ajenos, límpiense y aún cámbiense sus vestidos. A ver, si ustedes se acuerdan, en algún momento tocamos esto. Cuando Jacob se llevó sus esposas, sus hijos, toda su familia, sin que su suegro se diera cuenta, la Biblia dice que Raquel, la mujer de sus sueños, se le robó los ídolos a su papá. Esa acción tenía varias implicaciones. Una de ellas es decir: tenemos derecho a una herencia. Pero otro, de alguna manera, es decir: estos son los ídolos que han ayudado a mi papá, entonces estos son los ídolos que me deben ayudar a mí y a mi familia. Y tomó los ídolos y se los llevó. Cuando Labán, el suegro de Jacob, el papá de Raquel, los alcanza, uno de los reclamos que hace Labán es: alguien se trajo mis ídolos. Y la Biblia dice que Raquel cogió los ídolos y se sentó encima de ellos, escondiéndolos. Y Jacob estaba sano. Y entonces Jacob llega al punto, mire acá, donde le dice a Labán,
como quien dice, usted me ofende diciéndome esto. O sea, ¿cómo yo me voy a robar sus ídolos? Y es más, Jacob dice algo como esto, dice, que muera, literalmente dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, que no viva. Y Labán buscó, y cuando estaba ahí sentada su hija, le dice, por favor párese. Y su hija dice, no, tengo el periodo menstrual, no me pida que me pare. Así que pues Labán siguió derecho, y Labán se fue, dijo, algo pasó, no sé qué pasó, pero se me perdieron los ídolos. Yo me ponía a pensar esto, porque el decreto de Jacob fue para Labán, o lo que le dijo fue, aquel en cuyo poder hallares sus dioses, no viva. Y si usted se acuerda la historia, Dios le da después a Raquel la gracia de tener 2 hijos, pero en el segundo parto, cuando nace Benjamín, al nacer Benjamín, muere Raquel. Y yo dije, ¿hasta qué punto la muerte prematura de esta mujer, Raquel, tiene algo que ver con este tema? Dioses ajenos en nuestra casa, en nuestra familia. Dios, o Josué dijo en alguna ocasión, le dijo al pueblo, el líder del pueblo, Josué le dijo, ustedes verán a qué dioses quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dijo esta resolución. Y yo me preguntaba algo, escuche, iglesia preciosa, ¿hasta qué punto nosotros como padres de familia somos transigentes con nuestros hijos que tienen ídolos en casa que no debemos permitir que tengan? ¿Hola? ¿Qué cosas permitimos en nuestra casa que ofenden a Dios? Y a veces decimos para no tener problemas. ¿A qué clase de dioses sensuales o humanistas nosotros servimos? Y la Biblia dice que no solamente la familia se despojó de sus dioses, sino que también dice de sus aretes. Y yo preguntaba, pero ¿por qué los aretes? Y es que en ese tiempo esos aretes eran usados como amuletos. Entonces yo me preguntaba, ¿qué cosas pueden haber aún en nuestra casa? Objetos que son desagradables delante de los ojos de Dios, que tienen un contexto idolátrico, un contexto humanista, contexto hinduista, contexto de nueva era o qué sé yo, que cuando Dios ve eso en nuestra casa es desagradable a sus ojos. Ahora, ¿el materialismo no es también una clase de idolatría? Porque Jesús dijo, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. A ver, ¿qué me da a entender esta palabra? Me da a entender que antes de esto, de lo que estamos viendo, de este punto en la vida de Jacob, Jacob era un hombre muy pasivo. Porque Jacob sabía que en su casa habían dioses ajenos. Y lo que sea que esté antes que Dios es un ídolo. Se nos viene un 2025, si Dios nos da la gracia de alcanzar el 2025 y de llegar hasta allá. Pero hoy Dios nos hace un llamado, uno, a cumplir lo que prometemos, y segundo, a quitar de nuestra vida y de nuestra casa todo aquello que a Dios le desagrade. A santificarnos. ¿Aló? Porque lo que Dios tiene para nosotros en el año 2025 requiere que nosotros estemos preparados. En el versículo 3 dice, le dice Jacob a su familia, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia,
y ha estado conmigo en el camino que he andado. Cuando yo leí ese versículo, me bendijo muchísimo. Lo que Jacob le está diciendo a su familia: levantémonos, es hora ya de levantarnos. Voy a ir a Betel, haré un altar al Dios que me ha guardado, que me ha acompañado aún en medio de la angustia. Yo le puse ahí una reseña, que lo puse ahí: motivación. ¿Cuál era la motivación de Jacob ir a Betel y construir un altar al Dios que se le había presentado allí más de 20 años atrás, cuando huía de su hermano? Yo lo veo como que la motivación de Jacob a levantar un altar una vez más en Betel era gratitud y reconocimiento a Dios. Mire acá, nuestros hijos deben conocer las historias de la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. A veces los hijos se sientan a comer a la mesa, pero no saben de dónde provino eso. No alcanzan ni de mencionar que es fruto y producto de la fidelidad y de la bondad de Dios. Hay bendiciones que como familia vivimos y nuestros hijos aún no saben que eso que estamos viviendo partió de una promesa que un día Dios nos dio, y ellos desconocen. A lo mejor la familia de Jacob desconocía que hace más de 20 años atrás, cuando Jacob no tenía nada, Dios le había dado una promesa. Versículo número 4 y 5 dice: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. La otra reseña que yo puse aquí con base en estos dos textos es el respaldo de Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo, diga: respaldo de Dios. Más fuerte, dígalo. Entonces mire esto. ¿Por qué Dios los guardó? En el capítulo 34, que no hemos leído, les voy a contar qué pasó. Jacob se establece con su familia en determinado lugar, cerca a una ciudad cananea. El hijo del rey de esa ciudad, el príncipe, puso los ojos en la hija de Jacob llamada Dina. La violó. Pero quedó enamorado de ella. La familia se da cuenta acerca de este vejamen que había hecho ese príncipe. Así que el rey de esa ciudad se da cuenta de eso, va donde Jacob, se disculpa, pero le dice: permítanos tomar a su hija para mujer de nuestro hijo. Y algunos de los hijos de Jacob toman la palabra en lugar de Jacob y dicen: está bien, pero debe entender que Dios a nosotros nos dio una indicación. Se la dio a nuestro padre Abraham, y se la dio a nuestro padre Jacob, a Isaac, a Jacob, y es que todos los hombres deben ser circuncidados. Una operación allí en el prepucio del pene del hombre. Entonces usted verá si sus hombres de su ciudad se someten a eso. El rey fue y consultó con los ancianos y llegaron al acuerdo y circuncidaron a todos los hombres de la ciudad. Ahora, estaban débiles después de una operación, operados. Y la Biblia habla que algunos de los hijos de Jacob, sin que Jacob lo supiera, en la noche irrumpieron en la ciudad y mataron a todos los hombres de la ciudad.
Cuando Jacob supo eso, Jacob le dice a sus hijos, le hace un reclamo: ustedes me han hecho abominable delante de toda esta tierra. Entonces, imagínate que en las ciudades aledañas se regó la noticia de lo que esa familia que llegó a vivir allá había hecho. Entonces, como que no eran muy queridos. Ahora, escucha acá, ¿por qué hablo del respaldo de Dios? La Biblia es cruda y la Biblia nunca dice que avala lo que hicieron esta gente, lo que hicieron algunos hijos de Jacob. Pero la Biblia sí habla que Dios los guardó de una represalia. Porque en el versículo 5 que acabamos de leer, la Biblia dice que cuando ellos se disponían a salir, dice que el terror de Dios cayó sobre las ciudades para que no los tocaran a ellos. El respaldo divino allí. ¿Hubo consecuencias después por todo esto que hicieron? Sí, claro que sí. Pero en ese momento fue el respaldo de Dios guardando sus vidas. ¿Aló? Entonces escucha acá. Ahora que esta familia se dispone a vivir en santidad, produjo un marco de protección a su alrededor. Aquí hay un principio, iglesia. Cuando tú vives una vida en santidad delante de Dios, en el mundo espiritual el terror de Dios está a favor de tu vida para guardarte de todo mal, para guardarte de todo ataque del enemigo, para guardarte de todo ataque de las tinieblas. ¿Cuántos toman esa palabra? Alguien diga amén. Respaldo de Dios. Y el verso 7 dice que cuando llegaron allí, dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, o el Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Yo le pregunto, ¿obedeció Jacob o no obedeció? Obedeció. Es por eso que a ese punto yo le puse obediencia. Jacob hubiera podido decir: no, yo no quiero Betel, yo quiero Siquén, yo quiero otro lugar. Pero Dios le dijo: no, debe ser en Siquén, debe ser en Betel, y quiero que construyas un altar. Señor, ¿no le puedo cantar una canción? Sí, cántela, pero construyame un altar. Obediencia. Dígale a alguien que está cerca de usted, dígale: Dios escucha nuestras oraciones. Dígale: pero espera nuestras acciones. Qué bueno que usted tenga una vida de oración, pero Dios quiere que usted y yo acompañemos la oración de acción. Entonces, ahora en este diciembre, que vamos a comer chicharrón, buñuelo, natilla, lechona, tamal, solo hay un sincero que dijo amén. Los demás, no, pa. Entonces, ya lo sé de ver en enero haciendo promesas, sí, sacando citas médicas en enero. Ay, doctor, que yo siento que me mareo, que me sube, me baja. Haciendo promesas, diciendo: voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio. Entonces, como que yo le preguntara a usted en febrero, digamos, en febrero, marzo, y le preguntara: ¿y usted está yendo al gimnasio al fin? Sí, claro, pastor, yo todos los días voy al gimnasio. Hablo con el entrenador todos los días. ¿Perdón? Sí, yo hablo 1 o 2 horas. Pero pastor, no sé, no veo el resultado. Pero usted está yendo al gimnasio, sí. Y yo hablo con el entrenador todos los días. Entonces, hay gente así. Yo hablo con Dios todos los días. Pero ¿cuándo vas a levantar la pesa, papá? Esto no es con oración solamente. ¿Hola? Hay indicaciones que Dios nos ha dado a nosotros.
Y Dios espera de nosotros no solamente oración, sino también acción, obediencia. Y Jacob obedeció. Y entonces, ¿sabe cuál fue el resultado? Permítame terminar leyendo versículo 9 en adelante. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, mire lo que le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, todo lo puedo. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Verso último. Y Jacob erigió o levantó una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Si me ha puesto atención hasta acá, por favor, déjeme decirle, a causa de la obediencia de Jacob, lo primero que sucede es que Dios le bendice. Lo segundo es que Dios reafirma su nombre. Jacob significaba suplantador. Dios dice: yo cambio tu realidad, y de ahora en adelante eres Israel, el que lucha con Dios y vence. Lo tercero es que, basado en que Dios le dice: yo todo lo puedo, y como yo todo lo puedo, entonces te digo, Jacob, tú vas a crecer y te vas a multiplicar. Y le da una palabra generacional, porque le dice: reyes saldrán de tus lomos. Le da otra palabra y le dice: y la tierra en la cual tú estás es para ti y para tus generaciones. ¿Qué hace Jacob una vez más? Levanta ahora una columna hecha en piedra y derrama sobre esa columna no solo aceite como la primera vez, sino que derrama vino. Algo profético que representaría después la sangre de Cristo Jesús. Y el aceite, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Un día, cuando Jacob creía que todo estaba perdido, Dios se le apareció en Betel y lo salvó allí. Pero ahora Jacob vuelve de regreso al principio, por eso el título de la palabra. Y allí Jacob se consagra en Betel. Míreme, a veces se nos olvida volver al principio. Y Dios hoy nos está haciendo un llamado: volver al principio. Una pareja que celebra un aniversario, unas bodas de plata, unas bodas de oro. ¿Qué está haciendo esa pareja? Volviendo al principio. La Biblia habla de 10 leprosos que Jesús sanó. Y la Biblia habla que solo uno de los 10 que sanó volvió al principio, volvió a Jesús, que es el principio. Solo uno volvió agradecido. Y cuando ese uno volvió, Jesús le pregunta: ¿y los demás dónde están? Volver al principio. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a José Ordóñez hace poco. No la alcancé a ver toda, pero proyectaban dentro de lo que José Ordóñez contaba de su historia cuando llegó a Bucaramanga a los 10 años y le tocaba vender piña. Entonces un día alguien le dijo: usted quiere vender rápido esa piña, váyase para el estadio.
Y entonces se fue al estadio a vender piña. Primer vez que vio al equipo de Bucaramanga jugar y dice: quedé flechado del Bucaramanga desde esa ocasión. Entonces, contando las peripecias, como cuando empezó con su esposita no había para una cama, les tocaba dormir en un colchón en el piso. Dice José Ordóñez: y cuando compré la cama, a mi esposa le daba vértigo dormir en la cama. Acostumbrado a dormir en el piso. Y entonces mostraban allí la foto de una mesa y el entrevistador le preguntaba y le decía: ¿y esa mesa? Decía José Ordóñez: esa mesa en la casa es intocable. ¿Y por qué como tanto cuidado con esa mesa? Dijo: porque esa mesa, parafraseo, fue la mesa que tuvimos desde siempre con mi esposa. Esa mesa sobrevivió no sé cuántos trasteos. En esa mesa apenas para dos comíamos, mi esposa y yo. Así que la tengo como un recuerdo para que nunca se me olvide de dónde Dios me sacó.